siguiente video muestra las medidas de dispersión de media, mediana y rango para noveno grado. Tengo una tabla en la que muestra el número por número de lista, los grupos que hay, la cantidad de grupos en el A y en el B. Por ejemplo, en el número de lista número 1, en el grupo A hay 35, en el grupo B hay 42. En el número de lista 2, en el grupo A hay 30 y en el grupo B hay 60, y así sucesivamente. Entonces, tenemos los datos, lo que nos toca para poder resolver lo que es la media, mediana y rango. Lo que se puede hacer, como son muchos y las cantidades son grandes, es poderlos ordenar según la clase. Por ejemplo, entre 30 vemos que el menor dato que hay es de 30. Entonces podemos iniciar a partir de 30, y el mayor dato que hay entre los dos grupos observamos que es aproximadamente 85. Entonces podemos hacer desde 30 hasta 90 y ordenamos por clase. Entre 30 y 40 en el grupo A hay 2 porque está 30 y está 35. Entre 40 y 50 sería la siguiente clase. Se vuelve a repetir entre 40 y 50. Después entre 50 y 60. 60 lo vuelvo a repetir. Entre 60 y 70. Entre 70 y 80 y entre 80 y 90. Entonces clasificamos cuántos hay en el grupo A de números entre 30 y 40. Entre 30 y 40 tenemos a 35, tenemos a 30. 40 no lo contamos porque 40 lo vamos a contar en la siguiente clase. Entonces hay 2. Ahora, entre 40 y 50. Entre 40 y 50 tenemos a 40. Tenemos otro que es de 40. Entonces también tenemos 2. Entre 50 y 60. Entre 50 tenemos 1 y también tenemos 2. Tenemos también este otro 50 que es 3 y 55 que me hacen 4 datos entre 50 y 60. Ahora entre 60 y 70. Entre 60 y 70 tenemos 1 y no hay nada más. Ahora entre 70 y 80. Entre 70 y 80 no hay ninguno, entonces lo representamos con 0. Y entre 80 y 90 es 1. Lo mismo hacemos para el grupo B. Los clasificamos, recuerden, entre 30 y 40, pero 40, si buscamos un 40, el 40 pasa para la siguiente clase. Es decir, que aquí dirían entre 30 y 39 hay 1. Entre 40 y 49 hay 3. 50 y 59 3. 60 y 69 2. 70 y 79 1. 80 y hasta 90 no hay ninguna, entonces 0. Ambas hacen un total, ambos grupos, de 10. Ahora, para poder calcular la media, mediana y el rango de estos dos grupos, lo vamos a hacer por separado, utilizando la misma clase. O sea, es decir, estos datos de la clase para los dos grupos. La misma, repetida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Separar en tal sentido, vamos a hacer dos tablas. Vamos a hacer una tabla para el grupo A y vamos a calcular la media, mediana y rango del grupo A. Y después hacemos otra tabla utilizando esta misma clase, pero con los datos del grupo B, y calculamos la media, mediana y rango del grupo B. De tal sentido, lo tenemos aquí el de grupo A. Calcular la media, mediana y rango, pero lo vamos a calcular como les explicaba por separado. Primero el grupo A. Si pueden notar, aquí les muestro las clases es la misma, entre 30, 40, 40 y 50, igualita como está aquí. Y los datos del grupo A, solamente del grupo A, que es 2, 2, 4, 1, 0,
1 haciendo un total de 10. Solo voy a utilizar por el momento el grupo A. Bien, entonces, ¿qué voy a necesitar? Para calcular la media y la mediana necesitamos completar la tabla solo con el grupo A. Entonces los datos del grupo A se convierten en mi frecuencia. Estos datos sería F, frecuencia. Agregamos una columna más de punto medio, frecuencia acumulada, y la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Bien, calculamos el punto medio. Entre 30 y 40 hay 35 es el punto medio. Entre 40 y 50, 45. Entre 50 y 60, 55. Entre 60 y 70, 65. Entre 70 y 80, 85, y así sucesivamente. La frecuencia acumulada, que ya se las explicaba en otros videos, es la sumatoria de las frecuencias. 2 es mi primera frecuencia. Luego a este 2 le sumo la siguiente, que 2 me dan 4. A este 4 le sumo estos 4, me dan 8. 8 más 1, 9. 9 más 0, 9. Y 9 más 1, 10. Ahora multiplico a estas dos tablas para sacar la siguiente columna, la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Al multiplicar 2 por 35 es 70, 2 por 45, 90, y así sucesivamente. Sumo esto, datos que me dieron de la multiplicación, y me da en total 530. Ahora sí, ya procedo con las fórmulas a calcular la media y la mediana. Para calcular la media, recordemos la fórmula, sería la sumatoria de todo esto entre n. ¿Quién es n? Recordemos que n es el total. En este caso el total es 10. Entonces 10 es n. Y vamos a decir 530 entre 10, que me da 53. Sería la media del grupo A. La mediana, esta es la fórmula que ya se las había explicado y habíamos hecho ejercicios también. Decimos el límite inferior, pero para poder calcular el límite inferior necesitamos la posición. La posición vemos que es par porque n es 10 y 10 es un número par. Entonces solo vamos a dividir a 10 entre 2 y la posición sería 5. ¿Dónde vamos a buscar a 5? En la frecuencia acumulada. ¿En cuál de todas estas ha pasado por 5? ¿Qué número de todos estos ha pasado por 5? Es 8. Porque 4 no ha llegado a 5, es muy bajo. Entonces tiene que ser 8 porque 5 se encuentra en 8. Entonces todo este renglón lo encerramos. Y todo esto es con lo que vamos a trabajar para la fórmula de la mediana. Tenemos a 8. La clase de la posición es entre 50 y 60. Entonces, ¿quién es límite inferior? Es la clase. Sería en este caso 50 más n entre 2, que sería 10 entre 2, menos una frecuencia anterior de la posición encontrada. Entonces, tenemos que la frecuencia encontrada es 8 y la anterior a 8 es 4. Entonces 4 sería el número que va aquí. Por la amplitud del intervalo, decimos 60 menos 50 me da a 10. Es decir, que entre 50 y 60 hay 10. Entonces ese 10, lo que hay entre la clase es lo que va aquí. En este caso es 10. Entre la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia que tenemos encerrada? Sería en este caso 4. Y ahora resolvemos como les explicaba, que es según los pasos. Primero multiplicamos y dividimos y al final sumamos y restamos. Y dejamos a sumar 50 hasta el final. Hacemos primero lo que está dentro de la fracción. 10 entre 2 es 5. 5 menos 4 es 1. Ahora multiplicamos 1 por 10. Sería 10. Y ahora ese 10 lo divido entre 4. Me da un total de 2.5. Ahora sí puedo sumarle 50. Calculada la mediana a 52.5. Entonces la media
del grupo A es 53 y la mediana es 52.5. Ahora vamos a calcular la media y la mediana del grupo B. Siempre utilizando la misma clase que utilicé en el grupo A, la misma voy a utilizar en el grupo B. Hacemos los mismos pasos, agregamos las columnas del punto medio, frecuencia acumulada y la multiplicación de frecuencia por punto medio. Con los datos ahora del grupo B. El punto medio es lo mismo entre 30 y 40 y 35 y así sucesivamente. La frecuencia acumulada en este caso, vamos sumando cada uno de ellos, iniciando por 1, a 1 le sumo 3, me da 4, a 4 le sumo estos 3, dan 7, 7 más 2, 9, 9 más 1, 10 y 10 más 0, 10. Luego multiplico aquí para encontrar esta columna, sumando todos los resultados, me da 540. Sumo todos estos resultados, multiplico 1 por 35, 35. 3 por 45, 135. Sumo todos los resultados de la multiplicación, que me da 540. Y ahora para encontrar la media, con la fórmula que ya la di anteriormente, decimos 540 entre 10 es 54. Ahora la mediana, buscamos la posición. Decimos 10 entre 2 es 5. ¿Qué número de la frecuencia acumulada pasa por 5? 7, porque 4 no ha llegado a 5, entonces sería 7. Todo este renglón es el que vamos a utilizar para encontrar la mediana. La clase encontrada es entre 50 y 60. Entonces decimos límite inferior es 50 más 10 entre 2 menos una frecuencia anterior a la encontrada que es 4 por el intervalo que es 10 entre la frecuencia que está encerrada, en este caso es 3, entre 3. Y la resolvemos y al final me va a dar, siguiendo los pasos de la misma forma como lo hice anteriormente, al final me da a 53.33. Entonces la media es 54 y la mediana 53.53. Ahora, ¿cómo encuentro el rango de ambas? Para encontrar el rango de ambas me voy a ir al inicio, a la primera tabla que les enseñé, donde estaban todos los datos. Lo primero, la primera tabla que les entregué, donde aparece el número de lista y cuántos hay por número de lista en el grupo A y en el grupo B, es decir, los datos que están en desorden. Vamos a encontrar primero el rango del grupo A. La fórmula para encontrar el rango, vamos a decir que vamos a restar el valor mayor de los datos menos el valor menor. ¿De qué datos? De estos datos que se les entregó, que yo los he representado como la frecuencia. Entonces, de estos números, ¿quién es mayor? El mayor es, vemos que es 85. Y de todos estos números, el menor es 30. Pueden observar ustedes y ver que así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 85 le vamos a restar 30. Al dato mayor le resto el dato menor. Y lo hago de esta forma. 85 menos 30 me da 55. Entonces el rango del grupo A es 55. Ahora voy al grupo B y vuelvo otra vez a la tabla que les di al inicio. Y de todos estos números voy a buscar quién es mayor. Vemos que el mayor es 70 y el menor es 30. ¿Qué voy a hacer? A restar. El mayor le voy a restar el menor. 70 menos 30. Y hago lo mismo para el grupo B. El valor mayor es 70 menos el valor menor 30. 70 menos 30 me da 40. Entonces 40 se convierte en el rango del grupo B. Ahora sí, es la conclusión del grupo A. De los datos que les entregué de estas dos tablas, hicimos por separado, separé los grupos y calculé la media, mediana y rango del grupo A y media, mediana y rango del grupo B.
En conclusión queda así: la media es 53, mediana 52.5, rango 55. Y del grupo B es media 54, mediana 53.33 y rango 40. Vemos que todas, tanto la media y la mediana de los dos grupos es aproximadamente 50, es decir que prácticamente son casi iguales la media y la mediana de ambos grupos, aunque los datos eran diferentes. Y el rango, es decir que ambas aparecen en estos rangos. El rango es 55. Y del grupo B cambia y el rango es 40. El rango principal se encuentra entre la clase 40.